En esta oportunidad le voy a explicar sobre la influencia de la heterogeneidad hidrogeoquímica en la dinámica del caudal en ríos amazónicos y su vinculación con enfoques hidrológicos e isotópicos. Para ello, vamos a hablar sobre la Amazonía, el cual alberga una de las redes de ríos más extensas y complejas del mundo. Un estudio reciente destaca que además del clima y la topografía, la heterogeneidad hidrogeoquímica juega un papel clave en la dinámica del caudal de estos ríos. Esa diversidad química del agua, producto de la interacción con suelos, vegetación y aguas subterráneas, permite clasificar los ríos en blancos, negros y claros, cada uno con un comportamiento hidrológico. A diferencia de enfoques tradicionales centrados solo en variables físicas, este estudio propone integrar herramientas geoquímicas e isotópicas e hidrológicas para comprender mejor los procesos fluviales. Esta perspectiva es crucial para una gestión más precisa y sostenible del agua, especialmente frente al cambio climático y las presiones humanas sobre los ecosistemas amazónicos. En este caso nos hemos planteado un objetivo al cual es analizar la influencia de la heterogeneidad hidrogeoquímica en la dinámica de caudales de ríos amazónicos mediante la integración de estudios hidrológicos, geoquímicos e isotópicos para una comprensión integral del comportamiento fluvial, el cual estas van a estar acompañadas de otros objetivos específicos, el cual es bien hacer, identificar y clasificar los tipos de ríos amazónicos, también comparar los patrones de caudal observado en los distintos tipos de ríos, como ya lo mencioné, negros, blancos y claros. Y así pasamos al siguiente, que es el marco teórico, cual aquí principalmente vamos a hablar de la heterogeneidad hidrogeoquímica, el cual es la composición química del agua que este varía por factores como el tipo de roca, el contacto con aguas subterráneas, el uso de suelos y procesos geoquímicos. Y esto influye directamente en cómo se comporta el caudal en los ríos tropicales. Por ello, tenemos sobre los ríos blancos, que los ríos blancos son aguas blancas, son ricos en sedimentos suspendidos y nutrientes provenientes de la erosión andina, mientras que los ríos de aguas negras con sus aguas ácidas y pobres en nutrientes, que derivadas de la meteorización de antiguos terrenos y la extensa descomposición de materia orgánica, son la base del ecosistema. En cambio, los ríos claros presentan una muy baja concentración de sedimentos en suspensión, lo que permite ver el fondo en muchas zonas. Para ello pasamos a dinámica del caudal en ríos amazónicos, el cual esto está influenciado por factores como el clima, la geología, la vegetación y especialmente por la composición química del agua. Y para ello vamos a observar esta imagen en el que podemos ver que esta sección es, en sí toda esta es la área de estudio. Y esta parte de aquí es Sudamérica. Acá los tipos de agua de los ríos. Esta viene a ser la sección a lo largo del río Amazónico por tipos de agua. Esta de aquí viene a ser la precipitación media anual y coeficiente de variación de la precipitación mensual del año 1990 y 2019. La de aquí viene a ser la geología. Esta de aquí viene a ser la pendiente y esta la cobertura terrestre. Seguimos y en el análisis isotópico como herramienta hidrológica. Los isótopos estables, como ya lo mencioné, del agua, de oxígeno y deuterio, permiten arrastrar el origen y la trayectoria del agua en una cuenca, siendo clave para comprender la interacción entre aguas superficiales y subterráneas, así como los tiempos de residencia del agua. Y seguidamente vamos a hablar sobre los procesos ambientales e impactos en la dinámica hídrica, el cual, según el estudio de Silva, los cambios en la cobertura vegetal, la precipitación y el uso de suelos, es evidente que han generado alteraciones significativas en la disponibilidad y dinámica del agua en la cuenca amazónica. Estos cambios afectan no solo el volumen de escorrentía, sino también los procesos de almacenamiento y regulación del agua. Por tanto, comprender la dinámica del caudal requiere integrar tanto las condiciones geoquímicas y la
y las presiones ambientales sobre la cuenca. Continuando, vamos a pasar a la metodología, cual aquí tenemos el enfoque de investigación que es cuantitativa y explicativa. También tenemos el diseño de investigación, el cual es no experimental, comparativo y correlacional, dado que se analizan y comparan diferentes tipos de ríos amazónicos, tales como blancos, negros y claros, según su composición hidrogeoquímica y su respuesta hidrológica. Y no manipulamos variables en esta ocasión. También los procedimientos, que bueno, es revisar los documentos, seleccionar los casos de análisis hidroquímico, analizar el caudal y la interpretación isotópica. Instrumentos solo son los datos de artículos científicos. Pero aquí vamos a centrarnos en la parte de procedimientos, en el cual vamos a ver los datos que han considerado en los estudios ya mencionados, el cual nos dice que según la metodología aplicada por Sanning, en 2025, los caudales diarios de las estaciones hidrométricas convencionales se obtuvieron de la Agencia Nacional de Agua y Saneamiento Básico de Brasil, y también mediante software desarrollado por la HGE y PH, siendo descargados en agosto de 2024. Se seleccionaron las estaciones ubicadas en las cuencas de la Amazonía, identificando, cada uno fue identificado por códigos. Solo se consideraron las estaciones con menos del 90% de datos diarios disponibles, que abarcaron del año de 1990 al 2019. Como podemos observar aquí la siguiente imagen, que nos muestra la ubicación de estaciones de aforo y principales subcuencas en la Amazonía, basados en datos de cobertura terrestre procesados por la Agencia Espacial Europea. Vamos a pasar a los resultados, el cual, en cuanto a la clasificación hidrogeoquímica de los ríos amazónicos, que bien sabemos los tipos son ríos blancos, negros y claros, tenemos que los ríos blancos tienen altos niveles de sedimentos cálcicos, magnésicos y bicarbonatos, destacado por su gran capacidad de transporte y caudales elevados. También los ríos negros, que son aguas ácidas con mucha materia orgánica disuelta y poco carga mineral, tienen caudales estables y responden lentamente a las lluvias. Las aguas transparentes son poco sedimentarias y solutos. Y aquí podemos observar la gráfica, que en esta figura, cual están especificados 3 tipos de aguas de los ríos, que han sido monitoreados, y las líneas continuas vienen a ser los valores medianos, las líneas punteadas vienen a ser los valores mínimos, y las líneas discontinuas vienen a ser los valores máximos. En cuanto a la variabilidad del caudal según el tipo de río, se observó diferencias significativas en la dinámica del caudal entre los tipos de ríos. Los ríos blancos exhibieron picos de caudal más marcado durante la estación lluviosa y una mayor capacidad de respuestas ante eventos extremos. Los ríos negros, por el contrario, mostraron un caudal más estable a lo largo del año, con menor amplitud entre sus máximos y mínimos, atribuidos a una mayor infiltración y almacenamiento subterráneo. Y los ríos claros presentaron una dinámica de caudal más dependiente de las condiciones locales del terreno y cobertura vegetal, sin grandes extremos estacionales. Y como podemos ver aquí hay un gráfico, el cual es el gráfico de violín de los índices hidrológicos para los 3 tipos de agua de los ríos amazónicos monitoreados. Ahora vamos a ver el análisis isotópico del agua, el cual, según los estudios de Jasenko, respalda los resultados de artículos principales al demostrar que el uso de isótopos estables permite identificar en el origen del agua que alimenta los caudales, como podemos ver aquí. Y también las tendencias ambientales observadas, el cual son los cambios de cobertura vegetal y el uso de suelos, alteran flujos y la química del agua. La variación climática afecta la recarga y el caudal, y estos factores, junto a la hidrogeoquímica, influyen en la dinámica hídrica. En este caso se resalta la importancia de un enfoque integrado con un análisis isotópico y variable, el cual para una mejor gestión de agua en la Amazonía.
Continuando, tenemos que llegamos a la discusión en el que los resultados obtenidos en este estudio permiten confirmar que la heterogeneidad hidrogeoquímica no solo representa una diferencia en la composición del agua de los ríos amazónicos, sino también que se traduce directamente en variaciones significativas en la dinámica del caudal, tanto en su magnitud como en su respuesta ante eventos hidrológicos. Esta afirmación concuerda con lo planteado por Saning, quien establece que las diferencias geoquímicas permiten clasificar los ríos amazónicos y predecir su comportamiento hidrológico desde una perspectiva comparativa. Los ríos blancos, caracterizados por su carga cimentaria y mineral, exhiben una respuesta más rápida y marcada a los pulsos de lluvia. Esto puede explicarse por su limitada capacidad de infiltración y mayor escorrentía superficial. ¿Qué sería esto? Lo contrario a los ríos negros, cuya composición química está dominada por materia orgánica disuelta y bajo niveles de solutos minerales, el cual presentan caudales más estables, el reflejo de una mayor influencia de almacenamiento subterráneo. También esto se coincide con los hallazgos isotópicos de Jasenko, quien identifica que las firmas isotópicas en estos sistemas reflejan una mayor proporción de agua subterránea en el flujo total. Asimismo, el estudio de Xu refuerza la utilidad del análisis isotópico como herramienta para rastrear el origen del agua fluvial, lo cual resulta fundamental para comprender los procesos de mezcla y tránsito en los diferentes tipos de ríos amazónicos. Continuando, pasamos a la conclusión, el cual nos dice que la heterogeneidad hidrogeoquímica influye en cómo el agua circula, se almacena y responde a la lluvia. También la clasificación de los ríos blancos, negros y claros ayudan a entender los patrones hidrológicos. El uso de los isótopos permite identificar el origen y mezcla del caudal. Factores como la vegetación, el uso del suelo y el clima también afectan la dinámica del agua. Se propone un enfoque integral que combine geoquímica, isotópica e hidrológica para mejorar la gestión hídrica en la Amazonía. Muchas gracias.